Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. Mi nombre es Lourdes de Santos. Soy maestra de historia y me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy para conocer un pedacito de historia que muchas veces es olvidado, pero sin el cual otros acontecimientos pierden su sentido. Ese es el conflicto de la Guerra de los 7 años. Quédate para conocer más. Antes de iniciar nuestra historia de hoy, te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde publico contenido casi todos los días. Te voy contando cosas que voy haciendo para el canal, además de las cosas que me pasan en el día a día como maestra de historia. Y también te recuerdo que si no estás suscrito, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas los shorts que voy subiendo entre semana. Y bueno, luego de los anuncios, ahora sí, vayamos a nuestro video. Algo que tenemos que saber es que la Guerra de los 7 años es un conflicto mundial y al igual que las guerras mundiales del siglo XX, inició en Europa y se extendió a otras partes del planeta. Como consecuencia hay otros conflictos locales que forman parte de la Guerra de los 7 años. Por ejemplo, la Guerra Franco-India, la Guerra de Conquista de Canadá, la Guerra Pomerania, la Tercera Guerra Carnática y la Tercera Guerra Silesiana. La Guerra de los 7 años inició entre 1854 y 1855 en dos frentes diferentes, debido a los conflictos que tenían los países europeos por extender su dominio colonial. En América, el conflicto inició entre Inglaterra cuando ésta atacó las posesiones de Francia, y en Europa el conflicto fue principalmente entre Prusia, que hoy es Alemania, y Austria, y la disputa era por el territorio de Silesia. Ya que sabemos las características generales del conflicto, veamos cómo se desarrolló. En Europa, las batallas más importantes se enfrentaron a Prusia contra Austria y Rusia, siendo la mayoría de las victorias para Prusia, que obtuvo una ventaja considerable cuando Rusia decidió retirarse de la guerra debido a la muerte de la emperatriz Isabel I. Por cierto, que la Guerra de los 7 años sería uno de los factores más importantes que ayudarían a que Catalina la Grande se convirtiera en emperatriz tras la muerte de su suegra y le arrebatara el trono a Pedro, su marido. Como te decía, en América, la Guerra de los 7 años se enfrentó a Francia e Inglaterra por el control de las colonias y posteriormente, tras los ataques ingleses a las colonias españolas, este país también se sumó a la guerra, firmando el Pacto de Familia con Francia para unirse a ese lado de la guerra, que por cierto ya iba perdiendo, y defender su territorio de manos de los ingleses. Durante este conflicto, los ingleses tomaron Quebec, Montreal y Honduras. Por cierto, que durante las acciones militares de estos conflictos fue que George Washington, quien años más tarde sería el general en jefe del ejército colonial de las 13 colonias, empezó su carrera como oficial con pero muy poco éxito. En América también se desarrollaron varias batallas entre los ingleses y Argentina, que en ese entonces era el virreinato del Río de la Plata perteneciente a España. Si bien al principio comenzó ganando Inglaterra la guerra, más adelante las victorias fueron para el gobernador Pedro Ceballos, quien no pudo reclamar la victoria argentina de un triunfo definitivo porque en Europa se firmó el final de la guerra. La Guerra de los 7 años se terminó en 1763 con la firma del Tratado de París, que representó una victoria para Inglaterra y Prusia. El tratado establecía que Inglaterra obtenía de Francia Senegal y las posesiones en la India, a excepción de Mahé, Janam, Puducherry, Caracay y Chandernagor. Los territorios franceses en Canadá, los territorios al este del río Mississippi y al oeste de los montes Apalaches, excepto Nueva Orleans, Dominicana, Granada, San Vicente y Tobago. Y de España recibía la Florida a cambio de que se retiraran los ingleses de Manila y La Habana. España recibió de Francia la Luisiana. Francia pudo conservar la isla de Gorea y San Pedro y Miquelón.
e Inglaterra le devolvió Guadalupe y Martinica y reconoció sus derechos sobre la pesca de Terranova. Y Silesia, que fue uno de los territorios por los que inició el conflicto, fue declarado posesión de Prusia. Aunque la Guerra de los 7 Años hoy es un conflicto un poco olvidado, la verdad es que es sumamente importante porque convirtió a Inglaterra y a Prusia en potencias mundiales, además de que hundió a España y a Francia. Debido a este conflicto, tanto Inglaterra como España se vieron obligados a subir los impuestos, lo que causaría serias protestas y con el tiempo llevaría a las independencias de las 13 colonias que se convierten en Estados Unidos y de los países latinoamericanos. También, debido a este conflicto, Francia entraría en una severa crisis económica que con el tiempo llevó a que se desarrollara la Revolución Francesa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como seguro que te pudiste dar cuenta, es un pedacito de historia sumamente importante. Cuéntame en los comentarios si ya lo conocías y qué te llamó más la atención de este conflicto. Antes de despedirnos, te recuerdo que si te gustó el video, nos regales un like y lo compartas con alguien más. ¡Hasta la próxima!